Hola, mi nombre es Juan Antonio Gallego, ingeniero preventa para Sophos Iberia. El informe de vulnerabilidades de 2012 y la tendencia de 2013 demuestra que uno de los principales vectores de ataque es la navegación web por sitios infectados y que el 80% de esos sitios infectados son páginas legítimas. Concretamente, Sophos Lab detecta un nuevo sitio infectado cada 3 segundos. Hoy vamos a ver cuál es la anatomía de este tipo de ataques y para ello contamos con un gran experto en seguridad, Lorenzo Martínez. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Hola Juan Antonio, encantado de estar contigo. ¿Qué nos has traído hoy para demostrar esta anatomía de un ataque, para evidenciar cómo se comporta por dentro? Bueno, pues como tú bien has indicado inicialmente, se trata de una página totalmente legítima, inocente, que habla de economía, que habla de cómo la crisis está afectando a la gente, un negocio muy rentable, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues el problema que tiene este servidor, ya te digo, totalmente inocente, es que tiene una vulnerabilidad por la cual permite que cualquier persona deje un comentario ante un post, pero no valida el tipo de caracteres que tú le inyectas a ese comentario. Entonces, en este caso, imaginemos que un atacante llega aquí y ve un negocio muy rentable, fíjate qué cantidad de cosas, información muy importante, muy interesante, y dice, voy a dejar un comentario, me llamo Juanan, ¿vale? Por ejemplo, y lo que hace es pegar este tipo de comentario, ¿vale? Por el cual lo que va a hacer es una llamada, cuando los usuarios se conecten a esta web, a este post con sus comentarios, va a hacer una llamada a un servidor externo, controlado por el atacante, en el cual está escuchando, en este caso la consola de Metasploit, ¿vale? Con Meterpreter, para inyectar un troyano en cada uno de los usuarios que lo visitan. ¿Bien? Eso de una forma genérica. Ahora veremos que en algunos sitios afectará, en otros no afectará. Entonces, lo que hacemos es añadir el comentario, ¿vale? Y ya queda como un answers to un negocio muy rentable. De hecho, podríamos haber puesto incluso un texto adicional, el script al final, hubiera quedado como un comentario normal. Totalmente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y además creo que nos dijeron que bajarían los impuestos, por poner algo. Correcto. ¿Vale? Estupendo. A partir de aquí, como digo, el atacante lo único que tiene es que quedarse esperando para ver sesiones que entren dentro de su consola, que será a partir de la cual vaya infectando a los diferentes visitantes. Correcto. ¿Vale? Por explicarte un poco cómo funciona internamente, lo que hace es ese trozo de código carga un applet Java, ¿vale? De manera que en determinadas versiones de Java de determinados clientes cargarán ese applet Java y se ejecutarán de forma directa, sin preguntar absolutamente nada. Ahora lo veremos con más detalle. O sea, el usuario no se va a enterar de nada. El usuario, resumiendo, va a navegar a un sitio web legítimo, un sitio web legítimo que este atacante ha ejecutado, ha ejecutado este código JavaScript, y un visitante va a visitarlo simplemente, va a leer ese comentario y al leer el comentario sin él ver nada, su PC va a hacer una conexión contra este servidor. Va a cargar contenido de este servidor que va a hacer que emita luego una conexión saliente, efectivamente. De hecho, el servidor legítimo realmente, he dicho antes comprometido, realmente no es que haya sido comprometido, simplemente alberga una porción de código mío. Perfecto, ¿vale? Pues vamos a verlo un poquito más en detalle. ¿Cuál sería la percepción, pues, la navegación del usuario? La navegación del usuario es que llega aquí y está leyendo el blog de Fernando, ¿vale? Ha dicho, pues voy a ver los comentarios que tiene esto, a ver si el post es más grande. Entonces llega, se conecta aquí y ves, todo estupendo, y dice, pues mira, solamente hay un comentario de un tal Juanan que no dice nada, ¿vale? Bueno, estupendo, pero podría incluso haber añadido pues estoy totalmente de acuerdo contigo y en el 2008 esto fue de otra forma, por ejemplo. Sí, incluso el atacante podría escribir comentarios lícitos para camuflar los suyos, ¿no? Y comentarios que sean interesantes, para distraer la atención de la persona que es atacada. Para que tengas tiempo de leer tranquilamente y tal, ¿vale? Pero para que veáis aquí no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora vemos incluso la pantalla de lo que sería el atacante, tendría acceso a esta consola y vería diferentes sesiones, ¿vale? De diferentes usuarios que se han conectado contra él. Como veis, cada vez que un usuario se conecta contra él, le manda el contenido que carga debido a ese código JavaScript, parte de HTML
y un applet Java, que es lo que le envía para que ejecute el cliente con una máquina virtual de Java. O sea, es lo que le devuelve el servidor malicioso al cliente para que lo ejecute y ya establecer esa conexión. Y ese applet es el que ejecuta una conexión saliente que, como veis, es al puerto 444, ¿vale? Y a partir de aquí nos muestra diferentes sesiones de los diferentes usuarios, de los diferentes clientes que han sido vulnerados, ¿vale? Bueno, y a partir de entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí? Pues directamente estamos dentro de la máquina del usuario, del inocente visitante del blog de Fernando. Del blog de Fernando. Entonces, podríamos intentar solicitar una shell. Nos dice que es un Windows 6.1 no sé qué, es decir, un Windows 7, ¿vale? Perfecto. Estamos viendo la versión, efectivamente, de hecho, coincide con la de Windows 7. De hecho, incluso podemos ver que podemos navegar por su disco duro directamente, ¿vale? Estos son sus ficheros. Lo primero en este caso que yo haría es, oye, y si el usuario se cansa ya de leer todos los comentarios o toda la página web y descubre que detrás hay otra ventana que es la que está haciendo la conexión contra nosotros, que es la que está ejecutando Java, ¿no? Y dice, oye, voy a cerrar esto, ¿qué es esto? Exactamente. Entonces, lo primero que yo haría aquí sería migrar el código del troyano a un proceso que tenga mayores permisos y que además no esté funcionando no pertenezca al navegador, no esté ejecutado por el navegador. Sí, que no sea un proceso de usuario, un proceso de sistema que siempre se va a ejecutar siempre que el PC esté encendido. En esta sesión sí, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues directamente vamos a nuestro Meterpreter y le decimos ps, ¿vale? Y encontramos por aquí el winlogon.exe, el PID es el 436. Ese es un proceso con muchos privilegios, veis aquí estamos ejecutando, es un nombre aleatorio raro .exe, y lo que hacemos es un migrate. Pero, ¿qué sucede? Que es Windows 7. Windows 7 tiene una protección que es el UAC, el User Access Control. Control de cuentas de usuario. Entonces, existe un plugin de Metaexploit que lo que permite hacer es precisamente bypassear esa protección. Es como si deshabilitásemos el UAC en la máquina, ¿no? Más o menos. Tenemos que ejecutar primero esto va a ejecutar código en la máquina en base a la shell que ya teníamos y nos va a mandar una segunda conexión, ¿vale? La sesión 11. Entonces, ahora mandamos esta sesión a background, ¿vale? Y ejecutamos sessions -i 11. Esta sesión ya tiene acceso sin UAC. ¿Por qué? Porque hasta ahora seguimos siendo un usuario con privilegios bajos, ¿vale? Pero si hacemos un get system, él va a intentar tener el sistema y ahora somos system, es decir, un usuario que es sistema, que puede hacer lo que quiera en esa máquina. Lo que quieras en esa máquina. Y lo más importante, el usuario no se ha enterado de nada. El usuario no se ha enterado de nada. Y está navegando, no, el usuario seguiría leyendo los artículos del blog. Incluso si lo cierra, yo seguiría dentro de esa máquina. Porque ya está asociado al proceso de winlogon de la máquina. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que podría hacer? Pues dame una shell, a ver qué es lo que hay, a ver cómo de ordenadito es este usuario, podríamos ver... Mira, una carpeta que pone privado. Eso puede ser interesante. Puede serlo, vamos a verlo. CD privado, dir, y dice, uy, Bárcenas TXT, elecciones de 2016 TXT y la fórmula de la Coca-Cola. Vamos a sacar un filón de esta máquina. De aquí nos forramos tú y yo, vamos, nos vamos a las Seychelles. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle, bien, esto es la ruta de donde tengo los ficheros que necesito. Entonces, me voy directamente a privado, bien, y me bajo los ficheros que requiera. Bárcenas.txt, download elecciones 2016.txt y la fórmula de la Coca-Cola. Que no se te olvide la de la Coca-Cola, que yo creo que eso nos va a reportar muchos beneficios. Esa triunfa, ya verás. Vamos a ver si la de la Coca-Cola, si viene lo de la Coca-Cola cero aquí también, ¿vale? Y entonces eso nos permite que aquí
ha quedado fórmula Coca-Cola, Bárcenas y elecciones. Entonces aquí podemos ver pues qué es lo que tenía Bárcenas, pues unos números, no tenemos muy claro si los entenderá él o no. Esas siglas me suenan, ¿eh? Me suena la mayoría. Mira, ves los partidos que se van a presentar en 2016, esperemos que no gane ninguno. Y luego, pues a partir de aquí la fórmula Coca-Cola, que tiene agua, azúcar y bueno, no digo nada más. Esto habrá que censurarlo en el vídeo, por favor, ponerle algo que no se vea, que aquí el beneficio lo tenemos que sacar Lorenzo y yo, ¿no? Esto es para nuestro propio Ferrari. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, como ves, somos Dios bendito dentro de la máquina y podemos hacer lo que queramos, podemos reiniciarla. En este caso es una máquina virtual la que hemos comprometido, pero si fuera una máquina física o un PC de alguien que tuviera una webcam, por ejemplo, podríamos incluso encenderle la webcam o el micrófono, escuchar sus conversaciones cuando esté delante del ordenador o incluso verle la cara cuando esté delante, ¿no? Incluso hace poco salió una noticia en la cual un atacante, un vecino de un mal vecino en Zaragoza, lo que hacía era atacar las redes wireless de sus vecinos y vulneraba los ordenadores que estaban dentro. Entendemos que lo que hacía es meter este mismo tipo de troyano y encendía todas las webcams de sus vecinos y los veía. Bueno, era sí, realmente tenía una buena colección de vídeos de todos los vecinos, sí, todos los vecinos sin que ellos supieran nada. Afortunadamente es delito. Que es afortunadamente, y que lo han pillado. Es exactamente lo que pasa aquí. En Hemos este visto caso, cómo sí. podemos navegar por el sistema de ficheros, podemos traernos datos, pero es que podríamos hacer cualquier cosa, podríamos ejecutar código, o sea, somos administradores completamente podríamos de esa subir máquina. otro fichero diferente, podríamos añadirnos como servicio para que cada vez que arrancara esta máquina Windows nos hiciera una conexión hacia nosotros Y o donde siempre nosotros estuviera quisiéramos. bajo nuestro control. Exactamente. Vale, pues vamos a ver, hemos visto esta anatomía del ataque, cómo se compromete el servidor web legítimo, cómo podemos coger el control de un usuario que está tranquilo navegando con su PC y va al blog de Fernando a leer un artículo muy interesante y está viendo simplemente los comentarios. Vamos a ver en qué puntos de esta cadena podemos protegernos y podemos parar este tipo de ataques web. Cómo Sophos nos puede ayudar, ¿no? Bueno, pues en este punto Fernando se ha dado cuenta de que su servidor web ha sido infectado, o sea, ha metido un post con un código JavaScript que infecta a precisamente sus clientes, sus visitantes, ¿no? Entonces no puede cambiar el código de su servidor web, no puede actualizarlo, y lo que ha hecho es contactar con Sophos y comprar un UTM de Sophos con la funcionalidad de firewall de aplicación web habilitada. Es decir, está poniendo un firewall de aplicación web, un WAF, delante de su servidor. Su servidor continúa siendo vulnerable a este tipo de comentarios que se pueden añadir a su blog con código JavaScript, sí, como el ejemplo, inyección de JavaScript, pero esta vez vamos a ver qué pasa cuando un atacante o el mismo atacante intenta de nuevo infectar al blog de Fernando. Ha visto, oye, ¿qué pasa con este blog? Yo lo infecté, ya no funciona. Ya no funciona. Han hecho un snapshot de una situación anterior en la cual no estaba mi comentario. Exacto. Voy a intentarlo de nuevo. Bueno, pues estamos en el blog de Fernando, somos de nuevo el atacante, como veis no hay ningún comentario, y entonces lo que vamos a hacer es volver a dejar nuestro comentario con el código malicioso, ¿vale? JavaScript. Entonces, atacante 2, por ejemplo, ¿vale? Dejamos nuestro alegre comentario, aquí tal cual lo tenemos. Exactamente igual. Igual que el anterior, y le damos a añadir. Y nos da un error diferente. Un forbidden. Forbidden. You don't have permission to access admin comments at PHP in this server. Es decir, que algo, an error has ocurre, ¿no? Que solían decir. Entonces, ¿qué ha sucedido? Vamos al WAF. Nos vamos al WAF. Aquí tenemos abierto el Web Application Firewall, el log. Tenemos los logs. ¿Vale? Aquí aparece que está configurado el Virtual Servers, blog de Fernando, o sea, es el UTM el que está respondiendo como servidor virtual por la web del blog de Fernando y realmente perfil, se apoya en el servidor real anterior, exactamente el mismo que teníamos antes, con un perfil de protección web. Con un perfil de protección web. Entonces, nos vamos aquí al firewall, al open log, ¿vale? Y nos permite ver cómo han sido las peticiones, y aquí nos da un error. Cuando añadimos toda esa película nos da un error que dice reason WAF extra anomaly score exceeded, es decir, que el WAF lo ha detectado. Scripting filters, attack detected. Attack detected. ¿Vale? Lo ha parado. Al añadir este post con, pues imagino que no guarda los logs de qué era lo que estábamos añadiendo, pero es igual, él se entera y efectivamente está diciendo, oye, esto no es normal, están ejecutando un código en un formulario en el cual no deberían tener este tipo de contenido. Cross-site scripting, en este caso están añadiendo código JavaScript realmente
en el campo comentario. Pues hemos visto cómo podemos, como poseedores del blog de Fernando, protegernos contra este tipo de ataques. Efectivamente. Sería la primera fase de la cadena. En la cual Fernando decide que va a proteger la salud de sus clientes, aunque la versión de Java de sus clientes sea vulnerable. No importa, porque ni siquiera el atacante es capaz de dejar un código malicioso dentro del comentario de uno de sus posts. Primer eslabón de la fase de ataque. Ahora imaginémonos que Fernando no se da cuenta, no protege su servidor sigue infectado. ¿Cómo nos podemos proteger nosotros como clientes? Aunque tengamos esa versión de Java que sea vulnerable, que nosotros probablemente no sepamos que nuestra versión es vulnerable en ese momento como tal. Entonces, ¿cómo podemos protegernos nosotros? Pues vamos a instalar el antivirus de Sophos y vamos a ver cómo Sophos nos ayuda a proteger también el endpoint. Exacto. Pues en este punto, el blog de nuestro amigo Fernando sigue infectado. No ha comprado un UTM de Sophos, no tiene la funcionalidad de firewall de aplicación web, con lo cual no está protegido y es vulnerable. Entonces, vamos a ver cómo podemos proteger al cliente, al incauto cliente que va a ese servidor web legítimo a navegar para que no ejecute ese código y no puedan hacer con su equipo lo que hemos visto que podemos hacer desde el servidor infectado, desde el servidor malicioso. Exacto. En este caso, el problema era un software de terceros, en este caso, la versión de la máquina virtual de Java, que incluso aunque hubiera estado actualizada a último nivel, ¿vale? A última versión, si existe un ataque de tipo 0day en el cual la vulnerabilidad es conocida para la última versión disponible, en el tiempo entre que el fabricante saca un parche para esa vulnerabilidad y que el usuario le da tiempo a actualizarse, sería vulnerable a ejecución de código JavaScript en este caso. Para que todo el mundo lo entienda, independientemente de que tengas la última versión, todos los equipos con Java, por ejemplo, serían vulnerables si saliese una vulnerabilidad de 0day de Java, mientras Java saca el parche para solucionar esa vulnerabilidad que se ha detectado en su sistema. Eso es. ¿Cómo nos protegemos? Pues una vez más, Sophos al rescate. Vamos a instalar el antivirus de Sophos en un cliente y vamos a utilizar ese cliente para navegar al sitio web infectado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Exacto. Pues bueno, aquí tenemos una máquina virtual, en este caso, como vemos, con el cliente de Sophos instalado y actualizado. Y lo que vamos a hacer es ir directamente al blog de Fernando. Uy, qué interesante, un blog normal, con artículos de opinión. Aquí aparece la S de Sophos. Sí, se está ejecutando, está protegiendo nuestra máquina con toda la parte antivirus anti-malware, más el host IPS, que va a detectar todos los comportamientos anómalos que puedan ejecutarse o que puedan hacer las aplicaciones que se están ejecutando en mi máquina. Entonces, yo veo ahora mismo este artículo, digo, un negocio muy interesante, puede ser interesante para mí, voy a leer los artículos. Y fíjate, nada más añadir, o sea, nada más pinchar en ese artículo, ha intentado o ha cargado ese comentario con ese código JavaScript que estaba insertado en el servidor legítimo, en el blog de Fernando, y el servidor malicioso ha intentado meternos un troyano en nuestra máquina. Exacto. Sophos lo ha detectado y lo ha parado, como vemos. De hecho, en la parte del atacante, lo que sería la consola de Metasploit, lo que veo es que pide código HTML, ¿vale? Hasta aquí normal, mandando el applet, y cuando el applet se ejecuta, es decir, Java, reventamos explotamos la vulnerabilidad de JRE, de la Java, de la máquina virtual de Java, en cuanto enviamos el contenido malicioso, es decir, el troyano, es en este caso el antivirus de Sophos quien lo detecta. También te digo una cosa, en este caso, la versión de Meterpreter, es decir, la versión del troyano que le llega, va sin ofuscar, va absolutamente libre de todo tipo de ofuscación. Sin embargo, existen opciones para las cuales ese payload, ese troyano, puedes ofuscarlo convenientemente, de manera que incluso muchos antivirus, no sé si el de Sophos lo hará o no, esperemos que no. Ya, bueno, imagino que no, pero muchos antivirus no son capaces de detectar esa firma como del troyano en sí. Sin embargo, Sophos incorpora una funcionalidad que es en base al comportamiento de lo que es la ejecución de un proceso, de un programa. El host IPS. El host IPS. Entonces, en este caso, incluso, aunque el antivirus, la parte del motor de antivirus no lo detectase, lo pararía
el motor de, o sea, el host IPS, porque diría que esto es un comportamiento anómalo, porque es lo que está haciendo es una shell inversa. Ese monitor de comportamiento vería, uy, qué cosa más rara, estoy navegando una página web, se abre una shell, abre una conexión, me llega código, esto no es normal, lo voy a parar directamente. Por la aunque no conexión detectásemos esa firma parando esa conexión saliente. Exacto. Correcto, pues muchísimas gracias, Lorenzo, por colaborar con nosotros en esta anatomía de un ataque web, que son las infecciones que vemos en el mercado, y espero que vengas a visitarnos y a vernos a Sophos muchísimo más. Cuantas veces me invitéis.